Saludos mi gente, bendiciones a todos. Recordar, buscar siempre de Dios, acercarse a los caminos. Es el único propósito que debe de tener el ser humano. Bien, vamos a tocar un poco lo relacionado con reforma fiscal, que son un conjunto de medidas tributarias que, aunque van en beneficio de fortalecer en términos de entrada de recursos al Estado, al gobierno, cualquiera que fuere, pero siempre estas medidas tributarias perjudica a las grandes mayorías, en este caso a la clase media y los pobres. Siempre ha sucedido eso, pero eso es una de las estrategias que los gobernantes toman para recaudar fondos cuando hacen faltas cosas. En estos días, el presidente Luis Abinader tenía programada un proyecto de reforma fiscal. Este proyecto de reforma fiscal ya estaba en el Congreso Nacional, pero el pueblo comenzó a protestar, a decir que no se haga esta reforma porque perjudica a los pobres, y es verdad. Pero los sectores políticos como el PLD y la Fuerza del Pueblo, encabezada por Leonel Fernández, tenían otro objetivo, y el objetivo era atacar mediante protesta al gobierno de Luis Abinader, no recordando de que en el 2011, en el gobierno de Leonel Fernández, se hizo una reforma tributaria auspiciada por el propio gobierno de Leonel Fernández, pero eso no lo dice Leonel Fernández. Ahora se pinta como un santo, como que si nadie sabe que él hizo una reforma tributaria para recaudar fondos, y esta reforma afectó muy profundamente a los bolsillos de los más necesitados. Entonces, tienes Leonel Fernández razón para atacar a la reforma que iba a llevar a cabo Luis Abinader, cuando él mismo, en el debate que se realizaron a los candidatos presidenciales, él estuvo de acuerdo, él y Abel Martínez, de que era necesario una reforma fiscal para recaudar fondos, para que el Estado tuviese recursos para poder hacer las cosas que tenía que hacer, y poder también tener recursos para pagar los intereses de la deuda eterna. Y él estuvo de acuerdo. Ahora estaba detrás de que no se hiciera la reforma, haciendo críticas y apoyando a los sectores que estaban realizando los cacerolazos, la protesta, y en las calles le estaba apoyando. Pero ¿tienes Leonel Fernández moral para hacer esto? Cuando él practicó en su gobierno una en el 2011, una reforma tributaria, pero antes de esa hizo una en el 2004, una reforma tributaria también. Y también Danilo Medina
hizo otra reforma. Otra reforma la hizo Danilo Medina. Entonces, Leonel Fernández no puede criticar de que no se haga reforma, cuando él mismo, en contradicción con él mismo, dijo que era necesaria, que había que hacerla en el debate de los candidatos. Pero le recordamos a Leonel Fernández que hizo una reforma durante su gestión en el 2011 y otra reforma en el 2012, es decir, un año después también hizo una reforma tributaria para aumentar, poner impuestos a todos los sectores y a los más desposeídos. Eso lo hizo Leonel Fernández. Entonces, antes de usted criticar lo que ya usted hizo, lo que debería de hacer era señalar las estrategias, presentar fórmula de cómo debe de hacerse la reforma que perjudique lo menos posible a los sectores más necesitados. No, por abajito lanzaba la piedra para que se produzca la reforma y el pueblo comenzara a protestar. Luis Abinader, que ha aprendido